A continuación vamos a resolver este problema. En este problema hay tres resistencias junto con una fuente de voltaje constante que vale 10 voltios y está conectado al voltímetro de esta manera en esta resistencia de 3R. La pregunta es cuánto marca el voltímetro en esta configuración. Entonces para hacer esto, primero calculamos resistencia equivalente de este circuito. Con la resistencia equivalente calculamos la corriente total que atravesaría el circuito. Y con esa corriente nos va a permitir calcular cuál es el voltaje en esta resistencia y cuál es el voltaje en las resistencias de acá, para finalmente determinar cuál es la lectura que haría el voltímetro en este caso. Bien, entonces para comenzar, calculemos la resistencia equivalente de este circuito. Entonces la resistencia equivalente de este circuito, aquí tenemos una configuración en paralelo. Fíjense, estos de acá, este extremo de la resistencia está conectado con este extremo y este extremo con este extremo. Entonces es una configuración que se dice en paralelo. Esto nos da como resultado una única resistencia. Vamos a ver cuál es el valor de esa única resistencia equivalente. Entonces como está en una conexión en paralelo, entonces la manera de calcularlo corresponde al inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Entonces aquí tengo el inverso de la primera resistencia y le sumo el inverso de la segunda resistencia, que es igual, son del mismo valor, y esa suma de inversos le calculo el inverso. Entonces es el inverso de la suma de los inversos. Bien, ese sería el resultado de esta resistencia de acá. Y esa resistencia que está ahí en amarillo, esto que sería una resistencia única, está conectada con esta resistencia y este extremo de esta resistencia amarilla está conectada con la fuente, de tal manera que esto es una configuración que tenemos en serie. Entonces esa configuración en serie, ya tenemos el valor de esta resistencia que he colocado aquí en amarillo y está en serie con esta aquí, con esta otra resistencia R. Entonces es una configuración en serie. La resistencia equivalente es simplemente sumar las resistencias. Entonces aquí la sumo. Entonces este es el resultado de la suma. Ahora lo que voy a hacer es una simplificación de esta expresión que tenemos acá. Entonces voy a proceder a hacer la simplificación, que es simplemente hacer suma de fraccionarios. Haría aquí. Y esta suma nos daría 2, tiene mi denominador. Y ahora el inverso, calculamos el inverso, que nos quedaría así, R más, y el inverso nos quedaría aquí 3R sobre 2. El resultado de esta suma sería entonces 5 medios, 5 medios de R. Ese es el valor de la resistencia equivalente. Ahora, para calcular, eso sería una resistencia única. Todo esto armaría una resistencia única de valor 5 medios de R. Bien, y esa estaría conectada a esta fuente. Entonces ahora calculemos la corriente que transitaría por esa resistencia equivalente, es decir, la corriente total en el circuito. Para eso hacemos uso de un resultado de la ley de Ohm, que es el siguiente: el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Bien, el valor de la resistencia que obtuvimos para este circuito es 5 medios de R. Bien, y el objetivo, pues tenemos el V, vamos a despejar la corriente eléctrica. Entonces, para despejar la corriente eléctrica, aquí hago el siguiente paso: multiplico por 2, divido por 5, lo mismo hago al otro lado y entonces este desaparece, también divido por R, y nos quedaría la corriente como dos veces el voltaje sobre 5R. Bien, ahora para determinar cuál es el voltaje en esta resistencia de acá, ya sabemos cuánto vale la corriente. La corriente que atraviesa este circuito, así, esta corriente que iría por allí, en ese sentido, vale dos veces el voltaje sobre 5R. Entonces, para calcular el voltaje en esta resistencia, entonces procedemos de la siguiente manera.
Nuevamente usamos el resultado que viene de la ley de Ohm. El voltaje en esa resistencia R, le voy a poner este subíndice para recordar que es el voltaje en la resistencia R. Y entonces esto sería igual al valor de la resistencia, que es R, multiplicado por el valor de la corriente que obtuvimos acá. Simplifico, R dividido R da 1 y entonces nos queda como 2 veces el voltaje sobre 5. En este caso, según el ejercicio, el voltaje es 10 voltios, lo sustituyo y entonces nos daría 4 voltios. Ese sería el valor del voltaje en esta resistencia R. Bien, ahora la corriente que viene por acá entraría a esta resistencia que hemos pintado en amarillo, esta resistencia de acá que es la equivalente. Esta resistencia en amarillo, el valor de esa resistencia en amarillo, aquí tenemos el cálculo, es 3 medios de R. 3 medios de R es la resistencia en amarillo. Entonces vamos a ver cuál es el voltaje en esa resistencia equivalente amarilla. Entonces sería simplemente la corriente que va acá, esta, es la misma que entra a la resistencia amarilla. Entonces, ese voltaje, el voltaje en la resistencia amarilla, que es una resistencia que tiene un valor de 3 medios de R. Aquí la pongo en el subíndice, en la fórmula no viene subíndice, pero yo lo pongo para recordar. Es igual al valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente que atraviesa esa resistencia. El valor de la corriente que atraviesa esa resistencia es este, ya lo calculamos. Lo sustituimos. Y entonces, haciendo las operaciones, nos daría R dividido R da 1, 2 dividido 2 da 1, y nos quedaría 3 quintos de V. Y ahora reemplazo el valor del voltaje. El valor del voltaje es 10 voltios. Entonces multiplico por 10 voltios. Y eso entonces nos daría 6 voltios. Nos daría 6 voltios. Y entonces vamos a ver si ya esa es la respuesta. Entonces la pregunta acá es, calcula el voltaje que debe marcar el voltímetro. En este momento hemos encontrado la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia equivalente acá, ¿sí? Entonces hemos encontrado que es 6 voltios, es decir, en la resistencia equivalente que hemos calculado acá, que es la de esta de acá, entre este extremo y este extremo hay 6 voltios, ¿sí? Que es el que calculamos acá. Como esto es una configuración en paralelo, quiere decir que 3R y esta otra 3R están al mismo voltaje, que es una configuración en paralelo. Es decir, va a estar también a 6 voltios igual que su equivalente. Bien, ahora entonces ya sabemos cuál es el voltaje en la diferencia potencial entre estos dos extremos. No obstante, la pregunta es el voltaje que debe marcar el voltímetro. Pero ¿cuánto debe marcar el voltímetro? Ya sabemos la diferencia potencial, pero ¿cómo va a marcar? Entonces, este cable negro está indicando la referencia respecto de la cual mide el voltímetro. ¿Sí? Entonces esta es la referencia. Entonces si nos fijamos, esta parte está a mayor voltaje, estaría 10 voltios, está a un voltaje menor. Todos estos alambres son equipotenciales, están al mismo voltaje, pero es un voltaje menor a 10 voltios. Y estos otros alambres que están acá estarían a 0 voltios, eh, digamos, estaría el mismo voltaje que esto, que la fuente acá en este extremo, esto sería 0 voltios. Es decir, que este extremo de acá, este extremo, estaría a menor voltaje que este extremo que está aquí. ¿Qué significa?
que como esta es la referencia, este es el 0, el que ubica como 0 el voltímetro, entonces quiere decir que este está por debajo del 0, un valor este está a un menor valor. El valor que nos dio de diferencia de potencial es 6 voltios, lo que significa que si el voltímetro lo pone como 0, este está por debajo 6 voltios. Entonces la lectura que va a hacer el voltímetro, la lectura en el voltímetro va a ser menos 6 voltios. Esa es la respuesta, menos 6 voltios. Y ya hemos terminado el ejercicio.